Bien, vamos a desempacar esto, porque toda la vida nos han enseñado que el oxígeno es, digamos, el héroe absoluto de la biología. Ajá, el gran salvador. Exacto, y que el dióxido de carbono, el CO2, es simplemente esta basura tóxica que el cuerpo necesita exhalar a toda costa, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasaría si la biología moderna hubiera demonizado accidentalmente a la molécula que realmente mantiene a las células jóvenes, mientras glorifica el proceso que nos envejece? Es que, bueno, es una premisa que pone de cabeza todo lo que se asume sobre la salud. Y la documentación que sostiene esta idea es extensa y, francamente, bastante provocadora. Sí, totalmente. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis profundo de una serie de fuentes poco convencionales. Estamos revisando ensayos clínicos, correspondencia histórica y boletines científicos publicados por el investigador y biólogo Ray Pitt. Y bueno, la misión de esta exploración es desaprender ciertos dogmas médicos que llevan décadas fuertemente consolidados. Para entender la verdadera relación entre el dióxido de carbono, el ácido láctico y el envejecimiento. Así es. Ahora, antes de adentrarnos en la química pura, hay un contexto indispensable en estas fuentes. Los textos hacen un repaso histórico de cómo ciertas doctrinas de la biología moderna, en particular el determinismo genético, ganaron fuerza a principios del siglo XX. Claro, y se documenta cómo, en algunos casos, el apoyo a estas teorías estuvo fuertemente influenciado por los movimientos de eugenesia y ciertas agendas políticas de la época, más que por una evidencia científica irrefutable. Y esto es súper importante. Es una aclaración que debemos hacer desde ya. Para quienes nos escuchan, el objetivo aquí no es tomar partido por ninguna postura política, ni juzgar ideologías del pasado o del presente. No, para nada. Simplemente vamos a exponer de manera imparcial las conexiones históricas que detallan estas fuentes. Porque, entender qué motivó a las instituciones médicas a aceptar unas teorías y rechazar otras es el primer paso lógico para cuestionar el conocimiento que damos por sentado hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y pues, para entender por qué se marginó el dióxido de carbono, primero hay que mirar al concepto que dominó la biología durante décadas, que es el famoso dogma central de la genética. Ah, claro, el dogma central. Exacto. Esta es la idea, bastante rígida, de que la información en un organismo vivo solo puede fluir en una dirección. De ADN a ARN y luego a proteínas. Ajá. Bajo esta óptica, el plano de construcción es inamovible. Los genes dictan el destino y el entorno, digamos que tiene poco que decir al respecto. O sea, se visualiza casi como si el ADN fuera el código fuente de una computadora. Una vez que la máquina sale de la fábrica con ese software, su funcionamiento ya está predeterminado. Esa es la idea clásica, sí. Pero, según los textos, esta teoría empezó a mostrar grietas muy rápido. Los descubrimientos de los retrovirus o de los priones demostraron que la información, de hecho, puede viajar en sentido contrario. La biología es una calle de doble sentido. El problema es que, a nivel cultural, la idea del destino genético es muy, muy atractiva. Te quita la culpa. Exactamente, exime de cierta responsabilidad. Cuando se observan tasas masivas de diabetes, enfermedades cardíacas o cáncer, la respuesta fácil siempre ha sido culpar a la lotería genética. Ya. Pero la evidencia demográfica que citan las fuentes rompe por completo esa narrativa. Hay registros de poblaciones enteras de inmigrantes que históricamente no presentaban casos de diabetes. Ajá. Y al mudarse y adoptar una dieta de estilo europeo, alcanzan las mismas tasas de enfermedad que la población local en apenas una generación. La reserva genética de un grupo entero, no muta en 20 años. Definitivamente no. Y para ilustrar cómo el entorno domina sobre los genes, hay un experimento clásico mencionado en los ensayos que a mí en lo personal me parece revelador. Los investigadores tomaron un grupo de ratas y las sometieron a una dieta deficiente en riboflavina, la vitamina B2. Sí, el estudio de los ojos. Ese mero. Esta deficiencia prolongada causó un daño visible en el tejido corneal de los ojos de los animales. Entonces, el paso lógico de los científicos fue devolver a las ratas a una dieta normal, asumiendo que el cuerpo se repararía por sí solo, ¿no? Claro. La sorpresa fue que la dieta considerada normal ya no era suficiente para mantener los ojos sanos. El periodo de carencia había alterado permanentemente el requerimiento de vitamina B2 de ese tejido en particular. Wow. Sí,
Los ojos de esas ratas necesitaron dosis anormalmente altas de riboflavina por el resto de sus vidas para no volver a deteriorarse. Y este es lo que rompe mi analogía de la computadora. Porque si el código genético ya está escrito, ¿cómo es posible que un simple evento temporal como la falta de una vitamina reescriba permanentemente la forma en que funciona el hardware del cuerpo? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cuál es el mecanismo físico que permite que el entorno cambie la estructura de un organismo a largo plazo? Bueno, la clave de todo esto está en la estructura de las proteínas. Durante mucho tiempo se pensó en las proteínas como simples ladrillos inertes, materiales de construcción y ya. Pero en realidad forman nuestras enzimas, las hormonas y los motores de cada célula. Claro. Y a nivel químico, estas proteínas poseen unos pequeños receptores llamados grupos amina. Y resulta que estos grupos reaccionan constantemente y de forma espontánea con las sustancias químicas del entorno. A ver, para visualizarlo mejor. Es como si las proteínas tuvieran pequeños puertos de conexión esparcidos por toda su superficie y están siempre buscando enlazarse con lo que flota a su alrededor. Es una analogía muy precisa, la verdad. Cuando un elemento químico se enlaza a uno de esos puertos, la proteína entera cambia de forma, altera su carga eléctrica y, por lo tanto, modifica su función por completo. El entorno celular dicta la geometría de las proteínas y la geometría dicta cómo funciona la vida. Entonces, si la estructura biológica es tan moldeable, la pregunta obligada es, ¿cuál es el factor químico más abundante en el cuerpo humano que moldea esos puertos de conexión? Y esa pregunta nos lleva directo a la mayor paradoja de la medicina moderna. Porque la molécula que interactúa más rápido y con mayor impacto sobre esos grupos amina es nada más y nada menos que el dióxido de carbono. El infame CO2. Así es, el CO2 se une a las proteínas formando algo llamado grupos carbamino. Es una reacción instantánea que estabiliza la célula entera. Es que es un cambio de paradigma radical. De hecho, hay una cita en los documentos que ilustra esto de forma casi poética. Es del fisiólogo Friedrich Miescher, escrita nada menos que en 1885. Dice, sobre el suministro de oxígeno del cuerpo, el dióxido de carbono extiende sus alas protectoras. Es una frase hermosa y muy acertada. Y pensar que toda la vida se asume que el CO2 es el residuo, ya sabes, el escape sucio del motor metabólico. Sí, y el trabajo pionero de Yandel Henderson en 1940 trató de corregir esa visión moralista. Henderson argumentó que la medicina decidió catalogar al oxígeno como el espíritu del bien, digamos, y al CO2 como el espíritu del mal. Como si fuera una película de superhéroes. Exacto. Pero fisiológicamente, el CO2 actúa como la hormona principal del cuerpo. Es el responsable absoluto de regular el pH de la sangre, es el controlador de la frecuencia respiratoria y tiene un efecto relajante directo sobre el tejido del corazón y los vasos sanguíneos. Básicamente, si el oxígeno es la gasolina que hace explosión en el motor celular, el dióxido de carbono es el sistema de enfriamiento y la amortiguación. Sin el CO2, la explosión del oxígeno simplemente derrite el motor. Me gusta esa imagen, sí. Derrite el motor por completo. Pero a ver, si esto es cierto, hay algo que parece contradictorio. Porque cuando alguien sufre un ataque de pánico y empieza a hiperventilar, la indicación médica común suele ser que respire en una bolsa de papel. Ajá. Y a nivel popular se cree que hiperventilar es peligroso porque hace que retengas demasiado CO2. O sea, nos han enseñado que hay que sacarlo. Sí, es un mito muy, muy extendido. Y ocurre exactamente lo contrario. Al hiperventilar, se exhala demasiado rápido y se vacían las reservas de dióxido de carbono de la sangre. Esta condición se conoce como acapnia. Ok, acapnia. Y la mecánica de la acapnia es devastadora, porque sin suficiente CO2, los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro sufren espasmos y se contraen violentamente. ¡Wow! Y al mismo tiempo, por un fenómeno llamado el efecto Bohr, la falta de CO2 hace que la hemoglobina se aferre al oxígeno y se niega a soltarlo en los tejidos. Espera, entonces, paradójicamente, al respirar más rápido para obtener oxígeno, se está asfixiando al cerebro, porque el oxígeno no puede abandonar la sangre sin el permiso, por así decirlo, del CO2. Así es, las fuentes asocian esta falta de CO2 celular
con combustiones, con un aumento del ácido láctico e incluso con fugas en los vasos capilares. Es la pérdida total de la protección estructural. ¡Qué locura! Y mira, si observamos la naturaleza, las fuentes muestran cómo los organismos que logran retener niveles extraordinarios de CO2 experimentan una longevidad que desafía toda lógica. Un ejemplo fascinante es la rata topo desnuda. Ah, sí, esos roedores. Este roedor vive en madrigueras subterráneas herméticas, donde el dióxido de carbono alcanza el 5%. Para ponerlo en perspectiva, en la superficie, la atmósfera tiene apenas un 0.03%. Es una diferencia brutal. Brutal. Y a pesar de su tamaño diminuto, este animal puede vivir hasta 30 años, sin desarrollar tumores. Eso es casi 10 veces más que un ratón común. O también mencionan el caso de las abejas. Las abejas reina, que viven años, en comparación con las obreras que viven apenas unas semanas. Exacto. Y el factor determinante es que los altísimos niveles de CO2 en el centro de la colmena activan y preservan el sistema reproductivo de la reina. Aunque, la verdad, el ejemplo más extremo documentado en los textos es el de los sapos. Uy, sí. La estivación de los anfibios es el mejor caso de estudio del CO2 en acción. Es que cuesta trabajo creer que la biología permita algo así. Relatan casos de sapos que se entierran en lodo durante sequías severas y sobreviven años en estado latente. Incluso hay reportes históricos de sapos encontrados vivos dentro de bloques de concreto que fueron vertidos décadas atrás. O sea, ¿cuál es la mecánica celular que permite que no mueran por falta de oxígeno o acumulación de toxinas allá adentro? Es increíble. Al quedar atrapados en un espacio tan reducido, su respiración se vuelve increíblemente lenta. Esto provoca una acumulación masiva de CO2 en sus tejidos. Claro. Y esa saturación de dióxido de carbono estabiliza todas las proteínas celulares y frena el metabolismo a una fracción diminuta de su ritmo normal. Esto previene por completo el daño oxidativo. Básicamente, el CO2 pone a la célula en un estado de animación suspendida protectora. Pero, a ver, si el CO2 tiene este potencial terapéutico tan evidente, tan claro en la naturaleza, ¿por qué desapareció de la práctica médica habitual? Pues los textos sugieren que hubo un sesgo histórico muy importante. Durante siglos, las personas acudían a aguas termales naturalmente carbonatadas para tratar diversas dolencias. Pero a medida que la medicina se fue convirtiendo en una industria institucionalizada, esto a principios del siglo XX, hubo una necesidad de establecer autoridad. De justificar su posición, digamos. Exacto, se construyó una especie de misticismo técnico. Las terapias naturales, baratas y seguras no generaban prestigio ni, seamos honestos, grandes ingresos. Entonces la medicina comenzó a favorecer intervenciones heroicas, dramáticas y a menudo muy peligrosas, marginando elementos simples como el dióxido de carbono. Ya. Y esta negligencia tuvo un costo inmenso, porque cuando las células pierden su capacidad de generar CO2, se abre la puerta al verdadero destructor celular. El ácido láctico. El ácido láctico. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque si el CO2 es el escudo, el ácido láctico es el veneno que carcome la célula desde adentro. Las fuentes señalan el trabajo de Otto Warburg en la década de los años 20. Él descubrió un fenómeno que hoy lleva su nombre, el efecto Warburg. Un hito en la biología, claro. Observó que las células cancerosas tienen un comportamiento metabólico sumamente extraño. O sea, en lugar de usar oxígeno de manera eficiente, optan por fermentar azúcar y producir cantidades masivas de ácido láctico, incluso cuando hay oxígeno de sobra a su alrededor. A este proceso se le denomina glucólisis aeróbica y es la manifestación clara de una célula que ha perdido su integración estructural. Pero aquí hay una creencia popular que choca frontalmente con esto. Cualquier persona que pisa un gimnasio asocia el ácido láctico con ese ardor temporal en los músculos tras levantar pesas, ¿no? Sí, el famoso ardor. Se percibe como un simple indicador de esfuerzo, algo inofensivo. Entonces, ¿cómo se explica que el subproducto de hacer ejercicio sea el mismo motor subyacente de patologías como la diabetes, el deterioro cognitivo o el crecimiento de tumores? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la distinción fundamental radica en el tiempo y el contexto celular. Durante un esfuerzo muscular máximo, el oxígeno no llega lo suficientemente rápido al tejido. Ajá.
Entonces, para no morir por falta de energía, la célula activa un mecanismo de emergencia. Fermenta azúcar para obtener energía rápida y eso genera ácido láctico. Como una adaptación aguda y de corto plazo, literalmente salva la vida de la célula. Ok, a corto plazo está bien. Exacto. El desastre ocurre cuando la mitocondria, que es la planta de energía de la célula, sufre daño crónico por estrés o por envejecimiento. Porque al estar dañada, la mitocondria se vuelve incapaz de usar el oxígeno, sin importar cuánto esté disponible en la sangre. Exactamente. En ese punto, la célula entra en un estado de pánico perpetuo. Empieza a producir ácido láctico las 24 horas del día para intentar sobrevivir. Es una estrategia donde la célula individual se salva en el corto plazo, pero al hacerlo, inunda el cuerpo con una sustancia que sacrifica la viabilidad del organismo entero a largo plazo. Y las consecuencias de inundar el cuerpo con lactato son severas por lo que leo aquí. Las fuentes explican que el ácido láctico promueve una inflamación sistémica profunda, o sea, cambia la densidad de la sangre, creando literalmente una especie de barro sanguíneo que obstruye los pequeños capilares e impide que los nutrientes lleguen a los tejidos. Es como si la sangre se volviera espesa, sí. Y causa daño directo a la envoltura protectora de los nervios. Y, tal vez lo más alarmante, fuerza a las células a sintetizar colágeno de forma descontrolada y a crear nuevos vasos sanguíneos defectuosos, lo cual es, sorprendentemente, el ecosistema exacto que necesita un tumor para alimentarse y crecer. Así es. Y con este panorama claro, resulta muy difícil asimilar la historia de uno de los tratamientos intravenosos más comunes del siglo XX, que es la solución de Hartmann, Uy, sí. también conocida como lactato de Ringer. Desde la década de 1930, se volvió una práctica clínica estándar administrar esta solución, que está cargada artificialmente con lactato, a pacientes que acababan de sufrir traumas masivos, accidentes graves o cirugías mayores. Es una ironía médica trágica. O sea, el cuerpo de un paciente en estado de shock ya está abrumado tratando de despejar el ácido láctico generado por el trauma de los tejidos. Y el protocolo médico consistía en bombear aún más lactato directamente a su torrente sanguíneo. Parece increíble hoy en día. Estudios posteriores confirmaron que esto exacerbaba el daño celular y multiplicaba la respuesta inflamatoria. Básicamente se intentaba apagar un incendio metabólico rociándole gasolina. Y este error clínico persistió durante más de medio siglo, en gran parte debido a la ceguera institucional frente a la toxicidad del lactato. Tardaron décadas en reconocer que el objetivo primordial en cuidados intensivos debe ser restaurar el suministro de oxígeno y la producción celular de CO2, no inundar el sistema con los mismos metabolitos que genera el estrés crónico. Lo cual nos lleva a la aplicación práctica de toda esta biología. Porque, bueno, la batalla entre la generación de CO2 y la acumulación de ácido láctico no es exclusiva de salas de hospital. Es un proceso que dicta el envejecimiento diario de cualquier persona. De todos nosotros, ¿sí? Y en los textos, el principal catalizador de esta guerra es lo que denominan el metabolismo del estrés. ¿Cómo funciona exactamente esta cascada destructiva en el día a día? Pues el cuerpo humano está diseñado para reaccionar ante la escasez. Cuando existe una demanda que supera la energía disponible, el organismo activa una alarma sistémica. Las glándulas suprarrenales disparan niveles muy altos de cortisol y adrenalina. Las hormonas del estrés. Exacto. La función de estas hormonas es movilizar reservas de energía. Entonces, extraen ácidos grasos libres del tejido adiposo y los vierten al torrente sanguíneo. Pero esos ácidos grasos tienen un efecto secundario agresivo. Físicamente bloquean la capacidad de las células para absorber y utilizar la glucosa, el azúcar en sangre. Es un mecanismo de supervivencia destinado a reservar el azúcar exclusivamente para el cerebro. Y al bloquear el uso de glucosa en el resto del cuerpo, el metabolismo se ve forzado a desmantelar los tejidos de los músculos, los órganos y el timo, convirtiendo esas proteínas en energía. Se come a sí mismo, básicamente. Literalmente. Y este proceso de autodestrucción libera amoníaco como desecho. El amoníaco es altamente tóxico e inhibe directamente la respiración de las mitocondrias. Sin poder respirar, la célula recurre a su última opción, que es producir ácido láctico. El ciclo de estrés se cierra y se retroalimenta. Es asombroso cómo el mecanismo diseñado para salvarnos de morir de hambre es el mismo que causa el desgaste acelerado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque uno de los detalles más sorprendentes de la investigación es identificar los desencadenantes de este ciclo. Sí.
No se trata solo de tener problemas en el trabajo o ansiedad financiera. El estresor catabólico más constante e inevitable al que se enfrenta el ser humano es, escuchen esto, la simple oscuridad, el ciclo natural de la noche. Tal cual, la ausencia de luz altera profundamente la tasa metabólica. Durante el día, la luz estimula la respiración celular y el consumo eficiente de oxígeno, pero al caer la noche, la producción de energía disminuye bruscamente. Claro, no hay luz, no hay estímulo. Exacto, y para mantener los niveles de azúcar en sangre estables durante horas sin alimento, el cuerpo se ve forzado a recurrir a la adrenalina y al cortisol. Pero el costo de depender del cortisol toda la noche es altísimo. Para amortiguar la acidez y el daño celular que genera este estado, el cuerpo tiene que disolver sus propias reservas de minerales. Las fuentes documentan cómo las personas mayores pierden una cantidad significativa de calcio a través de la orina durante la noche, simplemente porque el metabolismo en la oscuridad extrae el calcio directamente de los huesos para neutralizar el estrés. Es un precio muy alto. Sin embargo, la biología evolutiva desarrolló un contrapeso espectacular frente al estrés de la oscuridad. Y es la arquitectura del sueño profundo, y en particular la fase REM, donde ocurren los sueños. La mecánica de la fase REM es fascinante. Funciona casi como un estado de ejercicio concéntrico positivo para el cerebro, por así decirlo. ¿Cómo así? O sea, durante la fase de los sueños, el sistema neurológico reduce intencionalmente las señales hacia los pulmones, provocando una inhibición temporal de la respiración profunda. Al respirar menos y de forma más superficial, el cuerpo cierra las válvulas y permite que el gas curativo, el dióxido de carbono, se acumule gradualmente en todos los tejidos. Ah, claro. Es un mecanismo de reparación programada. Al saturar el cuerpo de CO2, se logra un efecto antiinflamatorio profundo que contrarresta el daño provocado por las hormonas de estrés nocturnas. De hecho, esta acumulación de CO2 durante la madrugada es lo que detiene la destrucción de las proteínas, promueve la multiplicación de células madre y prepara los tejidos para resistir el gran pico natural de cortisol que ocurre justo al amanecer. Pero todo este sistema de reparación tan elegante y natural puede ser completamente saboteado por un enemigo que habita en nuestro interior. Las fuentes hacen un énfasis enorme en el papel de las bacterias intestinales y un compuesto que producen, llamado endotoxina. Uy, las endotoxinas. Sí, cómo logra el intestino descarrilar la energía de todo el cuerpo. Bueno, el tracto digestivo humano alberga billones de bacterias. En condiciones óptimas, digamos con un tránsito intestinal rápido, conviven sin problemas. Pero bajo estrés metabólico o al consumir alimentos que el estómago no digiere bien, el intestino se vuelve lento. Se estanca todo. Exacto. Las bacterias proliferan en el intestino delgado y, al morir, sus paredes celulares liberan lipopolisacáridos, que es lo que comúnmente conocemos como endotoxinas. Y el problema grave comienza cuando estas endotoxinas logran atravesar la barrera intestinal y entran directo al torrente sanguíneo, ¿no? Así es. Una vez en la sangre, el sistema inmunológico las identifica como una amenaza letal. El hígado se inflama tratando de filtrarlas y a nivel celular, las endotoxinas envenenan directamente las mitocondrias, sofocando su capacidad de usar oxígeno. Lo que empuja a las células a generar, nuevamente, ácido láctico de forma crónica. Exactamente. Un estado de endotoxemia leve pero persistente engaña al cuerpo haciéndole creer que está en medio de una infección masiva constante, lo cual imita casi a la perfección el estado metabólico destructivo que propicia el cáncer. Es una cadena de eventos súper intimidante, pero afortunadamente, el trabajo de Ray Pitt documentado aquí no solo expone el problema, propone intervenciones prácticas basadas estrictamente en la manipulación de esta química celular. Sí, estrategias diseñadas para interrumpir la producción de ácido láctico y promover el CO2. Y una de las más destacadas es el uso terapéutico de algo tan común como la aspirina. La aspirina, sí. El ácido acetilsalicílico tiene una historia profunda que va mucho más allá de aliviar simples dolores de cabeza. A nivel bioquímico, actúa desacoplando el metabolismo del estrés. O sea, frena esa cascada que mencionamos. Exactamente. Interrumpe las vías inflamatorias, bloquea la liberación de ácidos grasos y obliga a la mitocondria a aumentar su consumo de oxígeno y su producción de dióxido de carbono. Es esencialmente una molécula que fuerza la respiración celular normal. ¡Wow!
Y otra intervención clave que me llamó mucho la atención apunta directamente a la dieta, cuestionando el consumo desproporcionado de carnes musculares, o sea, el clásico filete. Las fuentes explican que la carne muscular es extremadamente rica en un aminoácido llamado metionina, y el exceso crónico de metionina actúa como un supresor de la función tiroidea. Y la tiroides es clave en esto. Totalmente. Es el gran termostato que gobierna la tasa metabólica. Si la tiroides se frena la generación de CO2. Pero la solución que proponen no es eliminar la proteína para nada, sino equilibrarla. Sugieren sustituir una parte de las carnes magras con gelatinas o caldos de hueso que carecen de metionina pero están cargados de aminoácidos antiinflamatorios como la glicina. Esta práctica imita las dietas ancestrales, donde se consumía el animal entero, neutralizando las señales de estrés a nivel celular. Pero tal vez la herramienta preventiva más curiosa mencionada en los textos es la recomendación diaria de comer una simple zanahoria cruda rallada con un poco de sal y vinagre. O sea, ¿por qué específicamente una zanahoria y no otra verdura si se busca proteger el intestino? Porque la estructura de la fibra de la zanahoria cruda posee propiedades únicas. A diferencia de las fibras de otras verduras o cereales que fermentan rápidamente y terminan alimentando ese sobrecrecimiento bacteriano, la fibra de la zanahoria cruda es altamente resistente a la fermentación. Funciona de forma completamente mecánica. O sea, actúa como una escoba que barre el intestino o como una esponja absorbente. Tal cual. Al no ser degradada por las bacterias, se une físicamente a las endotoxinas flotantes y a los estrógenos desechados, arrastrándolos fuera del tracto digestivo antes de que el cuerpo pueda absorberlos. Genial. Y al reducir esta carga tóxica en el intestino, el hígado se libera del estrés crónico y todo el metabolismo recobra su ritmo natural. Y este es, creo yo, el punto de convergencia de toda la información de este análisis. Las intervenciones dietéticas, la comprensión del sueño, la reevaluación del estrés. Todo apunta a un único paradigma fundamental. Y es que la salud no se trata de atacar síntomas aislados, sino de gestionar meticulosamente la eficiencia con la que nuestras células producen energía. Es un mensaje que cambia el eje de la responsabilidad y, francamente, empodera muchísimo. Definitivamente. Ante el fatalismo de pensar que el destino está escrito en un código de ADN defectuoso y que es una lotería genética, estas investigaciones nos ofrecen una hoja de ruta fisiológica. Porque el envejecimiento y la enfermedad crónica no son fallos incomprensibles del sistema. Son el resultado lógico de células que han perdido su suministro de energía y su estructura. La protección se resume en cultivar un clima celular próspero, digamos. Priorizar la producción abundante de dióxido de carbono, facilitar el uso eficiente de oxígeno y azúcares, mientras se blindan las fronteras contra los picos de estrés, la oscuridad prolongada y la invasión de endotoxinas. Y bueno, para enmarcar esta idea de lo que constituye un entorno celular ideal, hay una observación fisiológica irrefutable que las fuentes utilizan como el ejemplo supremo de regeneración y protección biológica. Y es un hecho que de verdad deja una impresión duradera. Cuando se analiza el único entorno donde la biología humana es capaz de construir órganos desde cero, ensamblar un cerebro complejo y borrar activamente el daño genético acumulado, ese entorno es el vientre materno. El útero. Sí, y el líquido amniótico en el que se desarrolla un feto durante 9 meses es un ecosistema que bajo los estándares de la medicina moderna parecería asfixiante. Posee concentraciones extraordinariamente bajas de oxígeno y está completamente saturado de dióxido de carbono. ¡Wow! El CO2 es la manta estructural que hace posible el surgimiento de la vida misma. Y eso obliga a dejarles una última pregunta para reflexionar. ¿Es posible que el declive biológico que llamamos envejecimiento no sea un destino programado por el tiempo, sino simplemente nuestro fracaso crónico para mantener y replicar ese perfecto clima celular original el resto de nuestros días?